buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y a nombre de la Universidad José Vasconcelos les doy la más cordial de las bienvenidas a esta primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Económico. Y tal y como se los compartí a través de nuestro plan de estudios que ustedes pudieron visualizar desde el día 8 de febrero a través de la plataforma institucional, la materia que nos ocupa es propiamente el derecho económico y en esta ocasión abordaremos los temas inherentes a la unidad número uno. Dentro de esta se encuentran los conceptos generales del derecho económico, cuáles son los antecedentes del derecho económico, su concepto, su objeto, las características del derecho económico, las relaciones del derecho económico con el derecho público, privado y otras ciencias, así como también los antecedentes del derecho económico en Europa, los antecedentes del derecho económico en México, la génesis, ¿verdad?, del derecho económico en el siglo XX. Hablaremos también de las características del derecho económico, las fuentes del derecho económico y todos aquellos lineamientos que sin lugar a dudas son importantes para que nosotros tengamos esta dimensión acerca de la importancia del derecho económico. Pero para ello vamos a partir primeramente reconociendo qué es el derecho económico. Cuando hablamos de derecho económico, al emanar de un derecho, sabemos que es este conjunto de normas jurídicas. Entonces, el derecho económico es esta rama del derecho que se va a encargar de regular la actividad económica de un país. Esto mediante la creación de normas jurídicas y también de principios. Estas normas y estos principios van a regir las relaciones en las instituciones económicas. Cuando hablamos de manera genérica de los objetivos del derecho económico, podemos indicar cuatro, ¿verdad? Ahorita estamos dando como una pequeña introducción. Dentro de los objetivos del derecho económico son primeramente el eje de regular, de racionalizar y también de estabilizar la economía. También se encarga de redistribuir la riqueza y, en ese mismo sentido, generar un desarrollo social. Por consiguiente, otro de los objetivos es precisamente promover el crecimiento y el desarrollo económico, así como también de poder alcanzar el desarrollo sostenible. Para ello, vamos también a indicar cuáles son las funciones que persigue el derecho económico, dentro de las cuales se encuentra que funge como ente para facultar al Estado para planear el desarrollo económico y también el desarrollo social. También se encarga de regular la cooperación humana en la creación, en la distribución, en el cambio y en el consumo de la riqueza. También es aquel que se encarga de regular todos aquellos agentes económicos o todos aquellos lineamientos a los que se someterá la actividad privada y también se encargará de sancionar todas aquellas prácticas desleales y que sean restrictivas o monopólicas. Por ello, la relación del derecho económico con la política económica es que primeramente el derecho económico es un derecho instrumental. ¿Por qué? Porque es aquel que se encarga de una función política económica. En tanto, cuando hablamos de una política económica, es aquella donde va a privilegiar o va a postular una intervención del Estado en la economía, esto según la fuerza o la articulación en que se encuentren los grupos que van a controlar el poder público. Por ello, cuando hablamos precisamente dentro del derecho económico, como decíamos, ¿no? Al hablar del derecho como un conjunto de normas, que son estas normas coactivas que tiene el Estado para imponer a la sociedad, entonces vemos que va a constituir un fenómeno histórico que sin lugar a duda, así como el hombre va evolucionando, pues también sus necesidades, ¿verdad? En ese sentido, bueno, va a ser este fenómeno histórico en constante evolución y en constante cambio. Dentro de la tarea reguladora del Estado democrático, vemos que recurre el derecho para poder reglamentar las relaciones económicas, también para poder definir la organización de la sociedad y luego entonces del propio Estado, y también para crear los mecanismos que van a resolver los conflictos y todas aquellas controversias de intereses dentro de un contexto de paz social. Por ello, cuando nosotros hablamos específicamente dentro del derecho económico, es importante que nosotros empecemos indicando
que en el derecho comparado existen de diferentes definiciones al hablar de un derecho económico. Primeramente, según el autor Darío Muner Arango, nos dice que el derecho económico es este conjunto de principios y de normas jurídicas que van a regular la cooperación humana dentro de todas aquellas actividades de creación, de distribución, de cambio y de consumo de la riqueza generada dentro de un sistema económico. Otro autor, que es Goldsmith, nos indica que el derecho económico no es otra cosa que el derecho de una economía organizada. Para Hurber nos dice que el derecho económico es este conjunto de estructuras y medidas jurídicas a través de las cuales se utilizan las facultades administrativas, así como también la propia administración pública, para regular el comportamiento dentro de una economía privada. Por consiguiente, el maestro Gustavo Radbruch señala que el derecho económico es aquel derecho regulador de la economía mixta, que tiene por finalidad empezar a conciliar los intereses generales que por un lado están siendo protegidos por el Estado y luego entonces los intereses de los intereses privados por el otro, ¿verdad? También Daniel More Merino nos indica que el derecho económico es este conjunto de principios jurídicos que informan primeramente las disposiciones, que son generalmente del derecho público, que van a regir la política económica estatal y que luego entonces esta va a estar orientada a promover de manera acelerada el desarrollo de un país, ¿verdad? Porque eso es lo que se persigue, lograr que exista un crecimiento económico, una mayor derrama económica y con ello una estabilidad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de manera conjunta de estas definiciones que los diferentes doctrinarios nos están indicando, se pueden indicar las definiciones precedentes que nos van a llevar hacia un camino para poder o para deber organizar la economía macrojurídica a nivel zonal. También nos llevan a poder o a deber asignar al Estado un poder de ente regulador eficiente, ya que es aquel que se encarga o que tiene esta encomienda de regular la economía del país, de generar que existan diferentes actividades o mecanismos para que exista un desarrollo económico, que exista un crecimiento económico y una estabilidad económica. Entonces también le corresponderá fomentar todos aquellos mecanismos de mercado, buscar también la conciliación de intereses generales con los privados nacionales y también con los extranjeros. En ese mismo sentido, se encargará de sancionar las prácticas desleales y restrictivas o, como hemos comentado, ¿no? También monopólicas. Y por ende, las normas tienen más carácter zonal e internacional que internos o nacionales. Cuando hablamos también, como decíamos hace rato, ¿no? Dentro de los objetivos metodológicos que persigue el derecho económico, se indica que es un derecho instrumental que está en función de la política económica. ¿Por qué? Porque es una disciplina que va a regular la intervención que tiene el Estado en la economía selectiva o economía integral, según la fuerza de articulación dentro de los diferentes grupos que controlan alternativamente el poder público. En ese sentido, vemos que los fines o también las metas de la política económica dentro de los sistemas democráticos como el nuestro van a cambiar de manera permanente en función del Estado o también en función del mercado. Estos paradigmas van a privilegiar a los trabajadores manuales o a los intelectuales, que son aquellos prestadores de servicio, o también a los empresarios privados, que son aquellos productivos financieros, ¿no? Entonces, este derecho económico se dice que es bicéfalo. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto normativo, pero también tiene un aspecto práctico económico. Y por ello, al hablar de un derecho económico, se debe abordar como un método plural y no únicamente un método dogmático, porque existe a la par una cuestión legal, es decir, un mandato legal que va a regular los diferentes comportamientos económicos, pero también va a regular los fines y a los sujetos a los cuales va dirigido. Dentro de estos objetos del derecho económico, dentro de una, como hemos dicho, ¿no? Dentro de una disciplina bicéfala, que es la regulación de la actividad económica, vemos que el derecho económico actual se presenta como una disciplina de mínima regulación que tiene como objeto específicamente establecer las normas jurídicas que van a regular los comportamientos económicos tanto de los agentes y también de los operadores esencialmente privados, que son tutelados específicamente para regular los intereses generales y que van a establecerse con criterios de economicidad y simplificación. Dentro de esta nueva etapa de subordinación del Estado, dentro de un mercado específicamente regulador,
vemos que el perfil del nuevo derecho económico es tanto fungir como un ente facilitador, pero también a la par estimular la actividad económica. ¿Para qué? Para que aquí exista esta distribución equitativa de la riqueza. Por ello se indica que este conjunto de relaciones jurídicas se van a estructurar en torno a las fuentes generadoras, como en el caso de nuestro país, ¿verdad? Que enmarcan tanto a los sujetos del derecho económico nacional como internacional. Y por ello existen dos vertientes importantes, las vertientes macrojurídicas y las vertientes microjurídicas. Cuando hablamos dentro de las vertientes macrojurídicas, vemos que se encuentran específicamente los tratados de libre comercio que ha suscrito nuestro país, específicamente con América del Norte. También vemos que a la par nuestra Carta Magna reconoce esta forma de celebrar tratados internacionales o también reconoce residualmente a la Constitución específicamente como ente máximo regulador. También se establecen los acuerdos multilaterales o códigos de conducta de la Organización Mundial del Comercio. Se establecen las leyes secundarias y reglamentos derivados zonales de los tratados de libre comercio de América del Norte, así como reglamentos y decretos de contenido económico. Y por último, jurisprudencias antigentes de las normas de regulación económica. Ahora, a contrario sensu, cuando hablamos dentro de las vertientes microjurídicas, encontramos a los contratos de asociaciones en participación, como por ejemplo la ley de impuestos sobre la renta. Encontramos también a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que sabemos que es aquella que regula todo tipo de sociedades que pueden realizar actividades económicas desde su constitución, desde su actividad, objetivos, etcétera, ¿no? Todo aquello que va a perseguir. También encontramos el Código Civil específicamente para toda la República en materia federal, la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Metrología y Normalización, la Ley Federal de Protección al Consumidor y todas aquellas leyes de carácter sectorial y también federal que van a regular todas aquellas distintas actividades económicas, incluidas aquellas que son referentes a el comercio exterior, así como también a los tratados de libre comercio que nuestro país ha suscrito, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del derecho económico, bueno, pues sin lugar a dudas es importante que nosotros identifiquemos quiénes son aquellos que fungen como los sujetos del derecho económico. Entonces, al hablar de los sujetos como centro de imputación dentro de los derechos y obligaciones del derecho económico, vamos a encontrar a todos aquellos agentes económicos en general, independientemente de cuál fuere su forma jurídica o su naturaleza patrimonial, que actúen en la producción, en la distribución, en la circulación y en el consumo de bienes y servicios. Por ello, podemos decir que son todas aquellas personas jurídicas estatales, las personas jurídicas privadas y los particulares en cuanto a productores y también en cuanto a distribuidores para el mercado. Por ello, también se indica que toda persona natural o jurídica capaz de realizar actos jurídicos que intervienen dentro del proceso económico, independientemente de su naturaleza y condición, serán considerados como sujetos del derecho económico. En ese mismo sentido, también se puede afirmar que el Estado es sujeto de derecho económico cuando vemos que actúa como empresario o como prestador de servicios en el mercado y cuando establece lineamientos de políticas económicas de manera general. Por ello, los individuos y el patrimonio de la sociedad en su conjunto, vemos pues que también se consideran como sujetos del derecho económico y en general las empresas en sus diferentes formas. Es importante también señalar que algunos autores consideran que el sujeto de esta disciplina es la empresa que en el mundo contemporáneo se va a ver inmersa dentro de la era de la globalización, ya que es aquella que se va a introducir en los distintos tipos de mercados y que va a actuar bajo una planeación que en algunas ocasiones pues se encuentra inmersa en intereses nacionales que son regulados específicamente bajo el nombre de orden público económico. Ahora bien, cuando hablamos dentro del derecho económico, otro aspecto importante que debemos de tomar en cuenta son las características del derecho económico. Para que nosotros podamos hablar dentro de sus características, es importante que identifiquemos que dentro de ellas se encuentra que es humanista, que es dinámico, que es complejo, que es nacional, puede ser también internacional, es concreto, es multidisciplinario e interdisciplinario. Además, vemos que posee un enfoque micro y macroeconómico y es un instrumento para el cambio social.
Vamos a explicar en qué consiste cada una de estas características. Al hablar de la característica humanista, nos dice que el derecho económico tiene como sujeto al hombre, ¿verdad? O como centro al hombre. Entonces, sus normas pues no tienen ninguna relación con los ajustes estructurales que van a limitar el gasto público, sino más bien tienen este ente vinculante con los salarios, con los precios que van a crecer en favor del capital y con todo aquello que va a encontrarse dentro de un constante movimiento y que tiende a regular la economía de un país. Se dice también que es dinámico. ¿Por qué? Porque con el proceso de la globalización vemos que las normas sin lugar a duda van cambiando, ¿no? El ser humano por naturaleza es un ser evolutivo y en ese mismo sentido, pues también las normas jurídicas se tienen que adecuar a este tipo de cambios. Entonces, el derecho económico, pues no puede ser la excepción. Decíamos, pues, que dentro de este proceso de la globalización, las normas cambian y se van adaptando también a cambios tecnológicos y, por supuesto, a cambios productivos. Ese dinamismo es distinto a la globalización, por tanto, vemos que todos aquellos subsidios para impulsar a las pequeñas empresas y a los productores agrícolas serán dinámicos y serán también oportunos para los países en vías de desarrollo, mientras serán desleales e injustos para los productores de los países desarrollados dentro de esta pista rápida dentro de la globalización, porque tratará de generar condiciones igualitarias. Se dice también que es complejo. ¿Por qué? El derecho económico, dentro de la era contemporánea, se dice que también muestra facetas duales, ya que las normas, por ejemplo, las normas del GATT, que son aquellas sustituidas por la Organización Mundial del Comercio, que liberan a los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo, vemos que van a coexistir junto a normas que van a sancionar a las empresas estatales estratégicas y que estas son vitales para el crecimiento económico de los países que están en una vía de desarrollo, pero mucho más lenta. Se dice también que otra de sus características es que puede ser nacional e internacional. Dentro del derecho económico mexicano, vemos que se conforma por normas internas. Esto según lo establecen los artículos tercero, quinto, 25, 26, 27 y 28 de nuestra Carta Magna. Pero también nos indica que se regulan por normas zonales. Específicamente, vemos a los numerales comprendidos dentro del capítulo del Telecán, que otorga como tratado nacional un trato de nación más favorecida y el principio de transparencia a las empresas y ciudadanos de Estados Unidos y Canadá en el comercio o en el territorio mexicano, y que ahorita con la llegada de Donald Trump, al hablar de los aranceles, al hablar de ese tipo de circunstancias, bueno, pues sin lugar a duda, también son ente regulador dentro del derecho económico porque vemos cómo va a afectar la economía de un país, pero cómo también nuestro país tiene que tomar estas vías alternas de cambio y también identificar si en este sentido estoy viendo una merma económica porque ya no puedo realizar o existe esta cuota mucho mayor por enviar o exportar estos productos, o también al momento de que yo reciba voy a imponer este monto por concepto de impuestos, entonces tengo que trabajar a la par con otros países para que en ese mismo sentido mi economía logre tener un equilibrio, ¿no? Lo que está pasando con México y Rusia, ¿no? Lo que está pasando con México y China, que son estas vías también de celebración de tratados, de acuerdos comerciales, para que luego entonces exista un equilibrio económico. Entonces, cuando hablamos también de índices internacionales, las normas del Fondo Monetario Internacional, la OMC, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son aquellas que deberán encuadrar los comportamientos de los gobernantes y también de los gobernados dentro de nuestro territorio. Ahora, cuando hablamos de otra de sus características, que es concreto, ¿por qué? Porque el derecho económico tiene su fundamento constitucional y también tiene legislaciones secundarias que se van a aplicar a las relaciones económicas que tienen dentro del territorio nacional, pero también dentro del territorio zonal. Por ello, lo teórico en el derecho económico se plasma específicamente dentro de los objetivos metajurídicos dentro de un sistema de economía mixta, específicamente como la que nos rige nuestro país, ¿verdad? Se indica también que el derecho económico, otra de sus características es que es multidisciplinario e interdisciplinario.
Cuando hablamos de multidisciplinario, hace referencia específica que el derecho mexicano puede ser analizado desde diferentes áreas de conocimiento humano. Por ejemplo, dentro de su propia naturaleza presenta implicaciones de tipo económico, jurídico, político y demás. Esto va a plantear el principal problema de las negociaciones internacionales, que es específicamente lograr armonizar las diferentes posturas y también los diferentes intereses de los países que dentro de esta van a intervenir. Por este sentido, bueno, se dice que es multidisciplinario porque se necesitan de diferentes disciplinas para poder llegar a cuestiones justas, proporcionales y que existe un acuerdo entre partes. Ahora bien, cuando hablamos del tinte interdisciplinario o la característica interdisciplinaria, nos dice que la economía y el derecho, las normas de contenido económico requieren abordarse de una forma de una manera no formalista y en este sentido debe ser esencialmente realista y sociológica. Por tanto, una norma que va a devaluar la moneda pues no nada más va a verse en la medida que fomenta exportaciones, sino también como una decisión política económica que va a haber o va a tener implicaciones en salarios, va a tener implicaciones en el movimiento de ese producto en específico, los ingresos en materia de educación, de salud, de vivienda, de economía, de alimentación, etcétera, porque una cuestión mínima trae efectos en masa, ya sean positivos o a la par negativos. Por eso se tienen que idear políticas económicas inmediatas de acción para que luego entonces se pueda sopesar este tipo de desigualdades, ¿no? Cuando hablamos de una cuestión negativa, bueno, ver qué alternativas existen y cómo poder lograr este equilibrio. Ahora, cuando hablamos de los enfoques, que existen tanto los enfoques macroeconómicos como también los enfoques microeconómicos, vemos que el derecho económico, dentro de su política macroeconómica, es aquella contrapartida normativa de la teoría macroeconómica en donde centra o pone en su núcleo la atención específica a los agentes y variables macroeconómicas que explican los grandes equilibrios de una economía. Dentro de estos se acepta el supuesto de que las autoridades, las agencias responsables de dirigir la política económica, son aquellas que van a poder influir claramente sobre determinados agregados económicos. Por ejemplo, moverlos en la dirección deseada, establecer determinados objetivos, la estabilidad en precios, la recuperación del equilibrio, del equilibrio exterior, el logro de esta estabilidad económica, el bienestar económico de manera conjunta, entre otros, ¿no? Pero cuando hablamos de las políticas microeconómicas, son aquellas que se consideran también como la contrapartida normativa de la teoría microeconómica, en donde su centro de atención es la toma racional de decisiones por parte de las unidades económicas individuales. Por ejemplo, las decisiones de una empresa, las decisiones de los consumidores en lo individual, ¿no? Como por ejemplo, ya ven que recientemente en redes sociales empezaron a sacar alguna campaña masiva de evitar consumir productos que exportar, que tuvieran de procedencia de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, no compremos, no consumamos Coca-Cola, no compremos en Costco, no compremos, se me ocurre en Walmart, ¿no? O sea, empresas que generan específicamente un recurso o un ingreso mayor a Estados Unidos y en contrapartida, bueno, generar en lo individual esta conciencia para evitar este consumo y favorecer a la competencia, ¿no? Entonces, estas políticas explícitamente microeconómicas son aquellas que pueden identificarse como aquellas actuaciones, ya sea de las autoridades que pueden influir en estas decisiones individuales o en su defecto de nosotros como individuos, pero que también va a tener una repercusión dentro de la economía de un país en particular. Ahora, se dice también que otra de sus características es que funge como un instrumento para el cambio social. Se dice que no todo derecho económico es por sí mismo un instrumento para el cambio social. Por ejemplo, cuando hablamos de la liberación abrupta de las importaciones de productos no necesariamente que se consumen divisas o plantas nacionales, se pueden ver como una norma que impulsa el cambio social. Entonces, una norma protege a los consumidores, protege el empleo productivo y fomenta la expansión industrial de nacionales, así como también una norma de contenido económico, vemos que va a impulsar y dinamizar un cambio social. Esto va a generar una transformación productiva que va a generar en efecto cadena un crecimiento económico en condiciones de igualdad, de equidad, de justicia social y demás. Por eso vemos que las características del derecho económico son aquellas que obedecen a la concepción que se tenga tanto de la economía
así como también del derecho como una disciplina en su entorno social. Es importante ahora que nosotros identifiquemos estas diferenciaciones entre derecho económico, derecho de la economía y análisis económico del derecho. Cuando hablamos del derecho económico como una realidad científica indiscutible, vemos específicamente que lo vamos a comprender como una metodología científica o interdisciplinaria amplia, no formalista. Esto es que las normas jurídicas específicas son aquellas que se van a identificar como instrumentos que deben cumplir determinados contenidos y deben perseguir determinados fines económicos y sociales. Por ello, se trata de una rama del derecho integrada por categorías jurídicas dentro de su elemento formal, pero también de categorías económicas dentro de su elemento material. De manera que el objeto de estudio, como hemos comentado, es bicéfalo, ya que ambos elementos tienen como eje central el fenómeno del intervencionismo estatal en la economía, ¿verdad? Ya sea mixta o socialista, pero para poder alcanzar metas definidas por un sistema económico global mediante el posicionamiento en el que ésta se encuentre. Y en ese sentido se dice que el eje central será distinto en uno o en otro sistema económico, dependiendo si es mixto o socializado, por el impacto que éste va a tener. Ahora, cuando hablamos del intervencionismo y dirección estatal, esto da lugar a una ciencia económica o a una rama autónoma. Por tanto, la política económica es aquella que estudia, sistematiza y evalúa todos aquellos instrumentos técnicos de intervención estatal con el fin de poder regular la producción, la distribución, la circulación y el consumo en una comunidad que aún mantiene mecanismos de mercado para la asignación de estos recursos. Más aún cuando la política económica se racionaliza, es decir, se hace sistemática y permanente, pues vemos que va avanzando hacia una planificación democrática o concertada. Por ello, se dice que regular tanto el intervencionismo estatal, específicamente dentro de la sociedad occidental, surge el derecho económico como un subconjunto normativo que va a regular la disciplina y la va a ejecutar específicamente dentro de la política económica y la planificación en búsqueda del desarrollo que equilibre las necesidades sociales ilimitadas frente a los recursos materiales escasos. En este sentido vemos pues cómo se va a materializar este sector. Ahora, otro punto también importante dentro del derecho económico es cuando nosotros hablamos dentro de los fines que éste persigue, pero también del derecho económico y del derecho de la economía, porque a veces hablamos como si fueran cuestiones igualitarias. Cuando hablamos dentro del derecho económico, vemos que este va a conformar una realidad que puede ser estudiada científicamente siempre que se examine como una metodología interdisciplinaria amplia, no formalista. Esto es, considerándolo como normas jurídicas específicas dentro de un instrumento que cumple contenidos, pero también que cumple con finalidades económicas y sociales. Ahora, vemos que este derecho económico se trata, como hemos comentado, de una rama del derecho que va a integrarse por categorías jurídicas y por categorías económicas, de manera que su objeto de estudio es bicéfalo. Ahora, cuando hablamos específicamente dentro del derecho privado, económico o derecho de la desregulación, vemos que el retiro estratégico de los estados como productores directos de bienes y de servicios, encontramos a las empresas paraestatales de manera amplia. A consecuencia de todos estos modelos neoliberales a fin del siglo, es un hecho que se ha extendido en América Latina y que luego entonces han tenido esta misma suerte los modelos neoliberales o también aquellas fuentes de dirección que tienen esta rectoría económica dentro del lenguaje constitucional mexicano y que regulan la actividad económica. Entonces, esta forma va a derivar de una disminución en la norma de derecho público económico y también en una extensión y en un predominio de un derecho privado de la economía. ¿Por qué? Porque empieza a limitarse la forma de regulación económica, empieza también a modificarse la relación Estado-mercado, específicamente por la ecuación mercado-estado, y dentro del derecho económico cambia específicamente la sustancia y la forma en que se va desarrollando una economía.
Entonces, cuando hablamos de este cambio, vemos que es un cambio dialéctico dentro de la economía de México y América Latina. Vemos que trae como consecuencia un cambio en el derecho económico que sin lugar a dudas se ha venido gestando por generaciones y que hoy hablamos de esta forma de derecho privado en la economía o de un derecho de desregulación económica. Cuando nosotros hablamos dentro de las formas específicas del derecho económico, es importante también conocer las fuentes del derecho económico nacional. Dentro de estas también se pueden clasificar atendiendo a dos lineamientos, que son las vertientes macrojurídicas y, como decíamos, las vertientes microjurídicas dentro de los instrumentos jurídicos normativos que van a sopesar o que le van a reconocer esta forma de regulación o de dominio. Y dentro de ellos, como citábamos, no son estas leyes, los tratados internacionales, las leyes secundarias al Tratado de Libre Comercio, los reglamentos y decretos de contenido económico, las jurisprudencias específicas de regulación económica y demás. Cuando hablamos de la cuestión microeconómica, bueno, pues hablamos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otras, ¿no? Ahora, cuando hablamos dentro de la clasificación del derecho económico, vemos que este se clasifica en derecho interno o doméstico, derecho zonal o regional y económico internacional. Cuando hablamos del derecho económico interno, vamos a entender al conjunto de normas que van a enmarcar los lineamientos de orden público económico que todo Estado establece para el libre actuar de los agentes económicos dentro de su propio mercado. Cuando hablamos del derecho económico zonal, es aquel que está constituido por los 22 capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus disposiciones legales y reglamentos que disciplinan el espacio zonal norteamericano. Cuando hablamos del derecho económico internacional, está referido a las normas, a los principios y a las costumbres que disciplinan los comportamientos privados y estatales de la sociedad globalizada que van a definir específicamente cada siglo, ¿no? Que van a establecer una y otra era. En el caso de nuestro país, estas normas se refieren al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial del Comercio, a la Organización de la Cooperación Económica y Desarrollo y todas aquellas obligaciones que derivan de los tratados de libre comercio que ha suscrito nuestro país con los diferentes países, ¿no? Como por ejemplo América Latina, con Chile, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Venezuela, entre otros. Ahora bien, cuando nosotros también hablamos dentro del derecho económico, es importante citar los antecedentes del derecho económico en Europa. Y para ello podemos indicar que los antecedentes del derecho económico en Europa se remontan al siglo XIX y a la Revolución Industrial. Cuando hablamos de manera genérica dentro del siglo XIX, vemos que existieron dos elementos importantes o muy marcados, ¿verdad? Que sin lugar a dudas generaron un antes y un después. Primero, los derechos económicos, sociales y culturales que surgieron en las democracias europeas y americanas, que son los derechos de segunda generación, que se le conocen por sus siglas DESC, ¿verdad? De derechos económicos, sociales y culturales. Posteriormente, estos derechos se empiezan a vincular con la idea de igualdad que defendían los sectores sociales, es decir, de condiciones justas, igualitarias y proporcionales para todos. Posteriormente vemos a la revolución industrial. Dentro de esta, la primera etapa del orden económico internacional se dio en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Este periodo abarcó de 1815 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914. Posteriormente viene el siglo XX, donde existen tres elementos importantes que lo marcaron, que fue el derecho mercantil, en donde empieza a experimentar cambios profundos, específicamente, repito, durante el siglo XX. Se establece el capitalismo y el comunismo, que se empiezan a consolidar como sistemas económicos, y vemos que el comunismo influye dentro del derecho mercantil para poder crear normas de protección al consumidor. Posteriormente, vemos que ya se regula el derecho económico dentro de los sistemas socializados y mixtos. Dentro de ello, encontramos que el derecho económico nace en estos sistemas como un instrumento que regula, que disciplina y que sanciona a la política económica. Por consiguiente, vemos que el derecho económico se basa en principios que van a orientar a los sistemas económicos dentro de una sociedad. En ese mismo sentido, bueno, también es importante que citemos los antecedentes del derecho económico, pero ahora en nuestro territorio mexicano. Se dice que los antecedentes del derecho económico en México se encuentran específicamente dentro de la rectoría económica del Estado, que se manifiesta a través de leyes, a través de reglamentos,
a través de planes y a través de programas. Por ello, el derecho económico es este instrumento o es el derecho instrumental que regula, que disciplina y que sanciona la política económica. Se basa en los principios que van a orientar a los sistemas económicos dentro de una sociedad y también a los tratados internacionales. Algunos de los antecedentes del derecho económico en México son, por ejemplo, la reforma a la Constitución de 1857, que le dio al Poder Legislativo Federal la facultad para poder legislar en materia mercantil. Otro aspecto importante fue la expedición de los códigos de comercio de 1884 y de 1889. Por consiguiente, la ley de navegación y comercio marítimo. En ese tenor encontramos también a la Ley General de Sociedades Mercantiles de 1984, así como la idea de rectoría económica del Estado, que ha servido de base para la intervención del Estado en el desarrollo económico de México desde 1917. Por ello, vemos pues que el derecho económico se encuentra fundamentado dentro de los numerales tercero, cuarto, quinto, 11, 25, 26, 27, 28, 31 fracción cuarta, 73, 74, 123, 131 y 134 de nuestra Constitución. En ese sentido, también vamos a ver de manera mucho más precisa que los antecedentes del derecho económico en México parten o los más importantes se reconocen a partir de 1810, ya que el derecho en México adquiere relevancia constitucional a partir de la Carta de Querétaro en 1917, anterior a la Carta de Weimar de 1919 en Alemania, que establece la propiedad como función social y también como pilar esencial del sistema económico mixto que ha construido en su evolución social y también política. Desde el importante artículo 27 constitucional vigente que entra o que entrega a la nación el origen de toda propiedad hasta las últimas reformas constitucionales, vemos que la rectoría del Estado ha sido factor determinante en un desarrollo democrático, en un desarrollo armonizado con las libertades individuales, con las libertades especiales del artículo quinto constitucional, que vemos que reconoce la libertad de trabajo y el principio de libre de concurrencia como una base económica, ¿verdad? O como una base de la economía privada o la economía de mercado. Ahora, en cuanto a su regulación secundaria, desde la década de los 20, el legislador ha venido legitimando la intervención estatal y nacionalizando sectores estratégicos como la energía eléctrica, como los ferrocarriles, como el petróleo y otras tantas áreas, ¿no? Entonces, vemos que el derecho económico no ha logrado en materia legislativa una estructura que vaya acorde con la importancia científica. Sin embargo, en los últimos años, los juristas y abogados han comenzado también a formarse en cuanto a los principios del derecho económico, rompiendo los diferentes esquemas formalistas que centran su atención en las codificaciones sistemáticas. Dentro de ellos vemos que existen avances jurídicos en materia de planificación, en materia de producción legislativa, que tenga obviamente tintes económicos y se plantean desafíos específicamente mediante métodos abiertos y creativos que generen una forma mejor en cuanto a un desarrollo y a la utilidad del derecho económico como un instrumento que haga realidad la democracia económica y que luego entonces se encuentre postulado por el artículo tercero constitucional. Entonces, vemos que los antecedentes de derecho económico en la Constitución de 1917 actualizada y que lejos de postular un sistema económico liberal, vemos que refuerza y legitima la presencia rectora del Estado, facultándolo para poder planificar en forma concertada e indicativa el desarrollo económico y social de México, ¿verdad? Sin embargo, en la década de los 80, México se insertó dentro de una situación jurídico-económica de carácter dual, ya que por una parte en 1983 se reforma la Constitución señalando claramente lo que es derecho económico y lo que es dotar un claro mandato social a un sistema de economía mixta. Y por otra, a partir de 1988, donde se inicia un proceso de privatización y de desregulación económica que relega al Estado la rectoría económica y en ese mismo sentido, bueno, se empiezan a señalar otros cambios, ¿no? Por ejemplo, lo que se establece en los artículos 27, 28 y 123, específicamente también lo que reconoce el artículo 131, y que luego entonces esto también funge como elementos importantes en materia económica. Ahora, cuando hablamos de la génesis del derecho económico en el siglo XX, vemos que con la emergencia temporal de los modelos neoliberales, las críticas y los cuestionamientos a las facultades de la dirección
y de la regulación económica por parte del poder público, fueron acentuando la tesis que el derecho económico es una disciplina en vías de extinción. ¿Por qué? Porque esto, cuando hablamos de la realidad, y pese a los esfuerzos privatistas y desreguladores de los modelos vigentes, el derecho económico subsiste y se refuerza. Sin embargo, vemos que los economistas buscan el desarrollo económico como un medio para lograr el bienestar del hombre, y todos aquellos esfuerzos en ese sentido, bueno, vemos que van cobrando cada día pues más vida y más plenitud, ya que las políticas públicas y los análisis económicos del derecho, pues sin lugar a dudas es lo que todo mundo desea, el lograr, alcanzar y que exista una economía igualitaria. Estos valores siguen siendo los ideales, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues aún estamos lejos de cumplirlo. Existen diferentes doctrinas que reconocen específicamente la importancia del derecho económico. Sin embargo, no va a ser objeto en esta ocasión de poder analizarlas, pero repito, cuando hablamos dentro de esta génesis del derecho económico o el derecho económico dentro del siglo XX, vemos que surge una nueva rama del derecho entre el periodo de las dos grandes guerras. En este periodo, la delimitación académica y la nueva técnica del derecho económico alcanzaron su mayor aceptación. Los derechos económicos, sociales y culturales surgen en las democracias europeas y americanas en el siglo XIX, pero estos derechos estaban vinculados a la idea de igualdad que defendían los sectores sociales durante la industrialización. Por ello, se dice que durante el siglo XX, la génesis del desarrollo económico se entiende al derecho económico como este conjunto de normas, como este conjunto de principios que van a regular la actividad económica de un país. Ahora bien, cuando hablamos dentro de los sistemas económicos del siglo XX, vemos que aquí se encuentra el capitalismo, la socialdemocracia y el comunismo. Cuando hablamos del capitalismo, aquí existen cinco principales elementos para poder identificarlo. ¿Cuáles son estos? Primero, el capitalismo vemos que fue la ideología dominante en el siglo XX. Se basó principalmente como la propiedad privada, el individualismo y la libre oferta y la demanda. En sus inicios se basó también en la creencia de que las materias primas eran ilimitadas. Vemos que también el capitalismo se vio afectado por crisis económicas, la caída de la bolsa, las guerras y las ideologías alternativas. También vemos que al finalizar el siglo XX el capitalismo se consolidó como una ideología triunfadora. Cuando hablamos de socialdemocracia, vemos que fue el sucesor del capitalismo liberal en el siglo XX, y este sistema produjo un crecimiento económico y un aumento del bienestar para un número creciente de personas. Por consiguiente, encontramos al comunismo. El comunismo se basó en la planificación centralizada, en la supremacía del bien común y en el Estado sobre el individuo. En la práctica también vemos que el comunismo funcionaba bien sobre el papel, pero fallaba en uno de sus pilares básicos, que era el ser humano y luego entonces su altruismo. Otro punto importante, estimados alumnos, que nosotros debemos de tomar en consideración son también estas formas existentes dentro del derecho económico, el impacto que tiene el derecho económico en nuestro día a día y cómo nosotros dentro de nuestra trinchera podemos actuar para que exista esta derrama económica, para que nosotros podamos contribuir a que exista una distribución justa, proporcional y equitativa, porque nosotros somos dentro de estos consumidores primarios, ¿no? Los que vamos a indicar cuáles son los productos que más necesitamos, en qué cantidad los consumimos, cómo existe este movimiento económico, ¿verdad? Que sin lugar a duda, bueno, pues también va a impactar ya sea de manera positiva o, como hemos dicho, ¿no? De manera negativa a nuestro país. Estos temas son sin lugar a duda muy importantes para que nosotros tengamos de manera genérica la conceptualización, y son los que comprenden a nuestra unidad número uno, los cuales han sido desarrollados de manera amplia, y por tanto, recordemos, estimados alumnos, que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las voy a impactar en plataforma para que quienes así lo deseen puedan volver a validar el contenido. Recordemos también, por favor, que nuestra próxima sesión será la otra semana. Les enviaré de igual forma de manera anticipada la liga para, si en la medida de sus posibilidades, se pueden conectar para que estén presentes, y si no, también recordar que la sesión será grabada. En el mismo sentido, también hacer del conocimiento, como ustedes ya se pudieron percatar, que existen dos actividades que deberán dar cumplimiento y que estas tienen como fecha límite de entrega.
el día sábado 1 de marzo del año en curso. Ha sido un placer en esta ocasión coincidir con ustedes mediante la materia Derecho Económico. Cualquier duda o comentario, como siempre, estoy para servirles. Tengan excelente día. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.